Bueno, hola, buenos días Amanda. Buen día. Estamos en esta ocasión compartiendo este Zoom para hacerles algunas preguntas a Amanda sobre el tema de los sueños. Para la gente que no la conozca, te invito, Amanda, a que puedas decir algo sobre vos, presentarte. Dale, dale. Buen día a todos y todas. Bueno, mi nombre es Amanda, chilena, viviendo hace 5 años en Córdoba, en Huerta Grande en este momento. De profesión, diseñadora gráfica y de profesión espiritual, podría decirlo. Me dedico a las terapias holísticas, entre ellos algo que me apasiona muchísimo es el tema del mundo onírico, de los sueños, al cual me vengo dedicando desde el año 2009, que comenzó con una ayuda de una psicóloga, con una visión junguiana, que me fue ayudando a, a tomar contacto con todo este mundo y lenguaje. Y a mí en ese momento es algo que sabía de alguna manera que existía, pero descubro que es un mundo que me fascina, que es un mundo con mucha riqueza, con mucha sabiduría, y decidí en ese momento comenzar a tener un contacto mucho más cercano con los sueños y a estudiarlo. Es algo que vengo haciendo hace muchísimos años y creo que mi vida va a continuar en eso, ¿no? Es un tema que me parece maravilloso, muy rico y muy contenta y agradecida de que estas instancias también se den, donde podamos compartir y charlar sobre estos temas. Así que muchas gracias, Ujú. Seba, por esta invitación. Bueno, de paso yo también voy a comentar algo sobre mí, porque por ahí hay gente que está mirando este video y no me conoce. Primero decir que esta entrevista surge de una inquietud personal absolutamente mía, digamos, ¿no? No está enmarcada dentro de ningún ciclo, ni de conferencias, ni de talleres, ni nada. Yo soy Sebastián Cabrera, la conozco a Amanda de algún recorrido que hicimos juntos en la Fundación Junguiana de Córdoba. Y bueno, y también el tema de los sueños es apasionante, es algo que yo lo tengo en el tintero todavía. Soy psicólogo, trabajo desde la clínica, doy clases, doy cursos, capacitaciones, y todavía no me he decidido a meterme de lleno en el tema de los sueños, pero lo tengo ahí, lo tengo ahí. Soy de Piscis, así que también considero que tengo una conexión con lo onírico muy fuerte, digamos. Y bueno, mi formación es desde la rama de la Gestalt y la antroposofía. Y bueno, no quiero hablar mucho, digamos, del currículum, no me interesa. Pero sí que, bueno, como ustedes saben, o algunos saben, yo tengo un canal de YouTube. Ahora, gracias a la pandemia, tuve que ayornarme un poco con la tecnología y me estoy divirtiendo, la verdad. Así que voy haciendo, seguramente este video va a ir subido ahí. También está el Instagram, bueno, y vos, Amanda, también supongo que tenés tus cuentas, tus perfiles, Bien, digamos. sí, también, igual que tú, en estos Sí. momentos de pandemia, como que agarrándole la mano a toda Ujú. esta tecnología que conozco la verdad muy poquito, pero que hoy es un medio de comunicación que nos está brindando Sí. esto. Y de expresión, me parece también, ¿no? Yo me animé a estar También, frente a la cámara. Yo vengo, ese es otro tema. claro, sí. Yo trabajo Claro. un poco en la radio también. Ya hace más de un año. Yo, obviamente que a ver, no sé si obviamente, pero digo, voy subiendo audios, podcast, que son audios solo, sin el video, digamos. Ujú. Hace mucho más de esta pandemia, digo, hace más de un año. Y no me animaba a la cámara. Y ahora me estoy animando y bueno, eso es como un medio de expresión también me parece. Este, Total, bueno, mm, un poquito totalmente. para comenzar, yo recién dije la palabra onírico. Ujú. Más o menos, ¿qué viene a significar esta palabra, sabes? Sí, mira, te soy honesta, cuando comencé a conocer todo esto, porque para mí onírico fue una palabra nueva también en el vocabulario, Sí. y recuerdo que en ese momento busqué en el diccionario qué significaba y me quedó grabado esto que es lo relativo a los sueños, Ujú, que tiene relación a ujú. los sueños. Sé que es una palabra griega que viene del griego,
y que bueno, viste ahí como tiene que ver con oniris, creo que es lo que significa sueño, y también viene ahí desprende otra palabra que es lo relativo, la Claro, referencia. Entonces la entendí así, como claro. lo relativo al sueño, A a mí, los yo sueños. comienzo con esta palabra porque tampoco sé muy bien el origen etimológico, pero es una palabra que me Ajá, resuena y me encanta. Me encanta la es musicalidad que tiene la linda, palabra. Y también sí, porque en el español la palabra sueño tiene como una ajá, doble acepción, ¿no? El sueño del soñar por la noche y el sueño de tener un sueño, una meta, un un objetivo. anhelo, Entonces hay claro, veces que me sí, parece que hablar de los sueños, igual estamos hablando ahora de los sueños del soñar de la noche, a veces se confunde. Entonces, por eso digo, empezamos por lo onírico, que ya sabemos que es lo relativo a sí, los... Y lo onírico sí. en relación a lo relativo a los sueños, ¿también serían relativo a esos sueños que son como metas, objetivos o no? Solamente a los Entiendo que sueños de la tiene que noche. ver, entiendo que tiene que ver con el sueño de la noche. Perfecto, Sí, estamos sí, bien sí, entonces. sí. Bien, perfecto, sí, porque a eso es lo que queremos hablar. Ujú. Bueno, vos tenés varias publicaciones en tu Instagram, yo te sigo, hablando de este tema, promocionando, comentando, tirando tips. ¿Hay Sí. algo en principio que vos quieras mencionar en relación a los sueños o yo te pregunto nomás? Vamos, anda preguntándome y si ahí viene algo que quiera Bueno, mencionar, voy agregando. Ujú, em, desde la psicología junguiana o desde el pensamiento junguiano, los sueños son muy importantes, ¿no? ¿Por qué sería, o sea, a qué viene esta importancia? ¿Por qué toma Jung a los sueños ujú. como un elemento fundamental, digamos, ¿no? De conocimiento, por lo menos de la psiquis o de desarrollo. ¿Qué te parece? Sí. Ah, yo creo, lo que siento con respecto a esto es que en el mundo de los sueños hay mucha Ujú. riqueza que aporta al ser humano, al proceso del ser humano. Entonces, si parto de esa base de que es un mundo muy, muy rico, creo que es súper importante podernos acercar hacia eso. Jung hace ahí un trabajo muy profundo con los sueños. Hace mucho estudio también de otras, algunas etnias que venían trabajando hace muchísimo tiempo con los sueños, entonces creo que él de alguna manera trae, pone ahí para que veamos, ¿no? Todo este tema del mundo onírico, ¿no? Es como que lo sacara de, no sé si es de un escondite o de un lugar donde estuvo siempre y lo pone a la luz, por decirlo de alguna manera, lo muestra, ¿no? Ujú. Comparte la riqueza, el conocimiento que ahí se puede encontrar. Hay todo también el habla del ánima, del animus, todos los aspectos que tiene un hombre y una mujer, del sí mismo, del proceso de individuación, que creo que son súper importantes en el desarrollo y en el autoconocimiento también de un ser. Porque, Hay mucho potencial ahí también para conocer, para descubrir de uno mismo, entonces ahí va esta riqueza y sabiduría de la mm, que yo menciono también, ¿no? Que está el- latente ahí, que está de alguna manera esperando ser vista, ser escuchado ese sueño. porque un poco la propuesta junguiana, o por lo menos de Jung, me gusta más citarlo a él que hablar de los junguianos en general, digamos, de los seguidores, que yo soy Ajá. junguiano también en ese sentido. Em, la propuesta de él tiene que ver con el autodescubrimiento, ¿no? El autodesarrollo. Ujú, Como que si el propósito de la vida fuera cada vez hacerse más uno, un sí mismo, ¿no? claro, Llegar más a la esencia. Entonces los sueños totalmente. ahí, como decís vos, traen una riqueza y unos mensajes tan exquisitos y una información de lo que uno es y de lo que uno es en Ujú. relación a los otros, a la vida, a las relaciones que uno va teniendo. Entonces, También. pero también imagino, creo que Jung fue uno de los primeros psicólogos que trae este sueño a la psicología, digamos, a la psicología occidental, a la psicología académica. Ujú, Pero imagino que él lo claro, habrá tomado de algún lado también, ¿no? O sea, el tema de los sueños viene siendo importante a lo mejor en otras culturas o en Oriente, claro.
hace mucho Ujú. tiempo. O no, no sé si vos sabés algo de eso o no. Sí, yo sé que bueno, el tema de, como dices, el tema de los sueños, él, por lo que entiendo, hace mucho estudio, viajes, investigación en Oriente, ¿no? Mm, Como comienza a indagar todo en todo este mundo que muchas veces yo he escuchado, ¿ah? No he leído, pero que le dicen el psicólogo místico, ¿no? Porque él se acerca a todo lo que tiene Oriente en este sentido. Y como bien dices, lo trae hacia Occidente, comienza a conocerse mucho más gracias a él en esto. Pero yo debo compartirte que conocí primero a mí, no sé, por ahí como a los 10, 11 años, acompañé a una librería a mi mamá y había un libro que decía Interpretación de Sueños, que es de Freud. ujú, Y yo desde chica que sueño, desde chica que recuerdo los sueños una cosa muy natural, y le pedí a mi mamá que me comprara ese libro porque era como un acercamiento a este mundo. Me compró el libro, pero yo no entendí ni un carajo, o sea, no entendí nada de lo que hablaba porque el lenguaje también que utiliza para la edad que yo tenía era que tenía que estar mirando todo el tiempo en diccionario palabras porque no las claro, conocía. claro. Y por él fue, por Freud fue la primera persona como psicólogo que yo conocí acerca de esto. Mm, Yo, posterior a eso, conocí a a Jung. Jung. Sí, la Claro, verdad es posterior que a eso, sí, comencé a tener contacto con lo que Jung hacía referente al mundo onírico, con lo que Jung expresaba, con el estudio de él, con la vida también que él va narrando, ¿no? Porque él en sus libros te va contando también los sueños que va teniendo, ¿no? sí, Entonces mi primer acercamiento sí. fue con este otro Sí, psicólogo. tenés razón, digamos, hacer, para ser cronológico, Jung es más joven que Freud. Freud ya Ujú, estaba, digamos, posicionado en ese momento de la historia, como estaba posicionando la psicología, pero me ujú, parece que lo que trae Jung de novedoso es esto que vos dijiste, la palabra místico y el mm, conocimiento o la experiencia desde el oriental. Por ahí Freud tenía una formación mucho más academicista, más médica, más occidentalizada también, y ujú, el análisis o el trabajo que él hacía de los sueños, totalmente distinto al análisis o al trabajo junguiano, más tenía un corte, digamos así, patológico, ¿no? Como ir buscando las causas de una enfermedad o los síntomas. mm. Por ahí lo que trae Jung es la mirada mística o la mirada un poco transpersonal también, me parece. Sí, Así que sí, es cierto. sí, Para ser, sí. eh, ¿cómo se dice? Justo, hay que ponerlo primero Freud y existe ese Claro. libro de Freud, La interpretación de los Mm, sueños, que es uno de los libros, de hecho, con los que pasó a la fama, digamos, Freud también, con uno de esos, ujú, con ese libro en particular. Este, cuál te parece que es el lenguaje de los sueños? mm. Simbólico, la simbología, siento que es el lenguaje de los sueños. O si de El hecho el mismo lenguaje. sueño es un lenguaje. Y puede ser también, a ver, con los años yo me voy dando cuenta que eso, que es verdad lo que dices, que el sueño en sí mismo es el lenguaje, ¿no? Eh, y a medida que vas conociendo ese lenguaje, a medida que vas tomando contacto con ese lenguaje, vas pudiendo comprender el mensaje del sueño. Es como, si se quiere, podríamos decir que es como eh, comprender otro idioma, ¿no? Como llegar a comprender otro idioma que uno va incorporando. Porque lo Eh, primero que yo también en mis ocasiones de librería, digamos, siempre lo primero que me llama la atención son los libros que te dicen, por ejemplo, si soñas con tal cosa, significa tal otra, ¿no? Como ujú, una suerte de traducción del sueño, digamos. Y de hecho ujú, creo que Freud también aportó mucho a eso, a generalizar un poco, a decir que determinadas imágenes o símbolos que aparecen
significan ujú, tales otras, digamos, ¿no? Como esta suerte de traducción. Sin embargo, me parece sí, que cuando uno piensa al sueño como un lenguaje en sí mismo, esa traducción a veces es demasiado arbitraria, demasiado, ujú, hasta peligrosa, diría yo, ¿no? sí, Porque hay una sí. singularidad, ¿o no? Qué El bueno que lo sueño, trajiste ese punto, porque sí, cuando me refiero a lo simbólico, sí, tiene que ver con una simbología personal también. Jung dice que todos los seres humanos somos seres distintos, ¿no? Y lo que para mí puede significar tener quizás, siempre pongo en ejemplo al caballo, ¿no? Que simboliza este animal, por ejemplo, para una persona puede simbolizar la libertad, la grandeza, como para otra persona puede ser que este animal le genere un miedo muy profundo. Entonces, desde ahí también tiene que ser visto el símbolo, ¿sí? Jung hace todo un estudio de lo que es mitología también, porque hay mucha simbología que tiene mucha historia, que es súper importante como tener en cuenta, pero al mismo tiempo lo que siente la persona es importante. Eso que ujú, significa ese símbolo para la persona es importante también. claro. Así al menos lo he aprendido y por la experiencia me ha ido indicando también que es así, porque esos Imagino que, diccionarios de sueños muchas claro, veces pueden eh, como que encasilla el sueño de una determinada mm, manera y no te permite otra reflexión, te aleja un poco de la esencia y de la riqueza que podría traerte el sueño, porque no es ujú, el sueño no es textual. El sueño muchas veces trae algo más que hay que ir desentramando. Entonces, eso no te lo permite un diccionario claro. de sueño. Hay algunos sí que son referentes, que los usan los junguianos, que hace referencia a la mitología, ¿no? Pero que tiene una Ujú. riqueza completamente distinta a estos diccionarios que a veces nos encontramos en las librerías, que siento que de alguna manera puede entorpecer el significado del sueño, ¿sí? Cuando Y decís ahí el va también significado, ¿te referís al mensaje o al no? mensaje, ¿O al sí, sentido del mensaje, sueño? sí, digámoslo así, el sentido del sueño. Ujú, Y ahí creo que en eso va también esto del autoconocimiento, ¿no? Como que ese mensaje, el sentido del sueño puede permitirte a ti, eh, te acerca más a ese espacio de autoconocimiento. Lo que ves en un libro, diccionario de sueños, te puede alejar de esa esencia. Entonces, también es importante ver esto, qué está sucediendo en tu vida en ese momento, claro. al momento de comprender un sueño, de hacer un análisis, de indagar en ese mensaje, es súper importante, porque el sueño tiene referencia con eso que acontece, que está aconteciendo en nuestras vidas. Tiene referencia, entonces, si te comprendo, es como estuviéramos atravesados por la historia de la humanidad y los símbolos de la humanidad y los arquetipos, que también es otra de Ujú, las preguntas que te voy a hacer. eh, ujú, pero a su vez también estamos atravesados como si fueran dos ejes que se cruzan por la historia personal de cada uno y la experiencia de vida que cada uno tiene. Yo supongo que para sí, vamos a decir, no sé, un veterinario, soñar con animales tiene un sentido y para otra persona lo puede tener otro, digamos, ¿no? O claro. soñar con determinado, no sé, un golden. Si yo tengo una mascota golden, tiene a lo mejor un sentido muy específico, muy particular para mi experiencia. Porque Ujú, también quería preguntarte esto, cuando decías yo recién, cuando vos decís significado, si te referís al sentido o al mensaje, porque entonces, ¿cuál es la función del sueño, digamos? ujú. Siempre son mensajes. Hay gente que pretende, a mí me ha pasado de pretender querer comprender el sueño y solamente como un hecho teórico y dejarlo ahí, digamos, ¿no? Y me parece que eso es el significado, si se quiere. Pero el Sí, sentido y el mensaje tiene que ver, me parece, con algo más. más profundo, claro. Sí, sí. A veces yo hablo de significado un poco para como que se entienda, ¿no? Que el otro entienda
más fácilmente esto. Pero es muy importante lo que traes porque el sentido, el mensaje del sueño creo que te lleva a otro punto, como a lo que yo menciono a veces, que hay que darse el espacio de reflexión, de escuchar el sueño, de quizás volverlo a habitar, de si lo escribiste, volverlo a leer, ver qué emociones te produce. Entonces es un proceso a lo mejor más íntimo en ese sentido, es un proceso que te lleva a reflexionar sobre tu vida, a reflexionar sobre ti mismo, y, y al poderlo como eh, tomar la esencia del mensaje, Ujú. eso también lo vas incorporando de alguna manera a tu vida, como que vas haciendo consciente ese, ese mensaje que trae el sueño, ¿sí? Porque Em, no sé cómo lo trabajás vos, vos sos terapeuta y trabajás con los sueños, o sea, las personas que consultan con vos te llevan sueños o vos les pedís, y obviamente que un sueño en determinado momento de la vida, que uno está pasando una crisis o que ha tenido una pérdida, son sueños particularmente, digamos, relevantes o significativos, ¿no? ujú. Y habría entonces también sueños menos relevantes o más aislados o más insignificantes, digamos. Sí, yo creo que hay sueños que por ahí no son tan relevantes, como hay otros que son eh, muy fuertes, si se quiere, o sea, que tú despiertas y a veces fue súper angustiante el sueño y esa angustia no se te va por varias horas Claro. en el día o te deja como enganchado a eso y estás tratando de buscar alguna comprensión de lo que este mensaje, este sueño quiso decir. Oh, Para mí sí, sí. pasa que hay sueños que por ahí pueden ser no tan relevantes como otros, ¿no? Porque Freud, por ejemplo, decía que los sueños eran imágenes de restos diurnos, como Ujú, esta palabra que él usaba, esta frase, como si uno con la conciencia de vigilia va transitando el día y lo que va quedando de resto, digamos así, aparece por la noche, pero claro, no tiene un sentido claro, muy trascendental para Freud un sueño, digamos, ¿no? Más claro. allá que explicar o terminar de dar sentido a lo que pasó en el día, pero no hay Ujú, eh, más que eso, digamos, ¿no? ujú. Y hay personas que sueñan repetidamente el mismo sueño, por ahí con algunas variaciones, o incluso hay sueños que se recuerdan por mucho tiempo. No sé, a mí me ha pasado de trabajar un sueño que hacía 5 años, ponele, lo había tenido, y todavía lo tenía fresco, digamos. No solamente el sueño Sí, intenso que uno se levanta emocionado, sino estos otros sí, tipos de sueños o de mensajes que quedan reverberando ahí, ¿no? O que incluso se repiten, ¿no? Porque hay sueños sí, repetitivos también. sí, sí. A ver, me iba a quedar con esto que decías que a veces esos sueños que no tienen tanta importancia, eh, te se te repiten acciones que tuviste en ese día, ¿no? Es como una observación que vengo haciendo a veces que situaciones puntuales del día que viví aparecen en ese sueño. Eso sucede también, ¿no? Ujú. Como esto que traías de Freud. De los Pero ahí, restos, bueno, sí. habría que ver si tienen alguna importancia o no. A mí me parece que a veces esas situaciones no son tan importantes como otros sueños que el sueño repetitivo, como mencionas, es un sueño que algo, o sea, si te repites porque hay algo que no estamos escuchando, hay algo que nos Sí. está diciendo que hay que poner atención, ¿no? ¿Por qué se repite? ¿Por qué vuelve a aparecer? No, se le está dando Sí. el espacio a ese sueño para ser escuchado de alguna manera. Entonces ahí aparece la repetición. Pero también he observado que, por ejemplo, yo tenía un sueño que lo he tenido por varios años, donde aparece un río de la ciudad donde yo crecí, que es Ujú. el río Biobío. Y en varios sueños a mí se me repetía, se me aparecía este río, nuevamente, y lo que yo me fui dando cuenta, porque en un momento pensé que era un sueño repetitivo y bueno, no estoy comprendiendo qué me está diciendo, pero el río
acompañó de alguna manera una evolución de mi sanación, porque tenía que ver con sanar precisamente ese río. Entonces fue acompañando como todo ese proceso, ese símbolo de río acompañó el proceso durante varios años, ¿sí? Mm, Y el sueño nunca era el mismo, o sea, en este caso se repetían algunos elementos, pero el sueño no procedía de la misma manera, exactamente, no claro. tenía el mismo final. Entonces ahí yo comprendí que este elemento quería decir algo más, ¿no? Claro. Tenía otro mensaje más, ¿no? Que esto que fuera algo repetitivo, que a Me- veces sí lo repetitivo quiere decirte, bueno, escúchame, pon atención, como la Ujú. pesadilla también, o sea, leía una vez que un sueño para que llegue a ser pesadilla es como la forma, ya la última forma que tiene, por ponerlo por darle encasillarlo en algo, digo, forma de aparecer a la persona. Entonces se le aparece como algo completamente molesto, Claro. desagradable, temeroso, ¿no? Mm. Que llega a suceder eso, ¿no? Sí, Muchas lo, veces lo entiendo desde la psicología Gestalt, tomamos al ataque de pánico como un Ujú, mensaje autorreferencial, digo, un mensaje que yo emito hacia mí mismo, que no lo he estado escuchando por otras oportunidades, de otras maneras, a veces incluso a través de sueños, y ya ujú, como el último mensaje, la última manera de manifestar ese mensaje es a través de la sensación de ahogo, a través de la sensación de inminente de peligro, de muerte, ¿no? Como que si ya no claro, escuchas eso, eh, de hecho, no se puede no escuchar eso, digamos, ¿no? Esa sensación exactamente, terrorífica. Entonces me parece que es exactamente. algo así lo que estás diciendo. Sí, sí, Entonces vos sí. lo que decías que algunos sueños repetitivos, o por lo menos te ha pasado a vos, que no es que es un Ujú, mensaje insistente, sino que es más bien como un compañero que va compasando un proceso personal de sanación, como una especie de aliado, digamos, que vos tenés por las noches, que te va como abrazando, conteniendo, mientras vos vas transitando ese proceso. Así lo entendí. No sé si es eso que Sí, hiciste decir. sí, lo traje esto a referencia para que se entienda también que hay sueños repetitivos que te quieren decir algo que no está siendo escuchado. Sí. Pero también me he dado cuenta con este ejemplo que te explicaba, que hay ciertos elementos, ciertos símbolos que Ah, acompañan también, que ahí se van está. repitiendo en ese proceso. ¿Sí? Claro, ahí está. El símbolo del río sería en este caso. En este Porque, caso, sí. porque soñar, Sí. eso también te iba a preguntar, soñar con determinados elementos, un río, una roca, árboles, por ejemplo, ¿no? O con Ujú. determinados árboles en particular. Hay gente que sueña con árboles y se repite ese elemento en distintos sueños. Esto yo lo entiendo como una suerte eh, de un acompañamiento de ciertos elementos, o incluso me animo a decir elementales, Ujú, los elementales de la sí, naturaleza manifestados a través de un árbol, de una roca, de un río, también como una imagen arquetípica, digamos, ¿no? No es que eligen cualquier imagen esos elementales, sino que se manifiestan a través de imágenes arquetípicas muy tradicionales o muy significativas, digamos, ¿no? ujú, O sea que sí, porque también yo pienso esto, uno despierta de la noche, recuerda el sueño por partes a veces. La estructura, hay una estructura en el sueño que después uno tiene que ir rearmando o porque hay veces que uno tiene fragmentos, ¿no? ujú, Casi aislados también. Entonces, sí. ¿se trabaja más bien con esos fragmentos o se busca encontrarle toda la estructura de pe a pa, de introducción, problema y desenlace, digamos así? Ujú. Eh, Em, Eso depende un poco porque, como dices, hay veces que recuerdas algo puntual, pero cuando traes el recuerdo de eso puntual, te va de- te muestra un poquito más, ¿no? Y que pasó esto antes y sucedió esto después, como que sí, de alguna manera el sueño lo vas armando. A veces eso puntual te trae.
toda la estructura, podríamos decir, del sueño. A veces sucede, a veces te quedaste con ese recuerdo y no hay nada más. Es relativo también, pero creo que a medida que uno va como eh, tomando contacto con todo este mundo, cada vez el recuerdo va quedando mucho más claro, más nítido. Mm. Eh, pero sí, suceden estas situaciones en que a veces recuerdas algo muy puntual y es como que no hubiese un comienzo ni un final, si se quiere, ¿no? Es como Claro. que es una escena, por decirlo de alguna manera, tuvo un desenlace y fue eso, ¿no? Pero he leído que hay también una estructura del sueño, ¿no? Como que pasa por distintos estados, Ujú. que llega a un punto cúlmine, hay un desarrollo y hay un final también. Porque Lo he leído. me da tranquilidad saber que hubiera una estructura, pero también Ujú, me produce como una disonancia o como una contradicción interna, porque yo entiendo que durante el soñar, digamos, la conciencia está como en otro estado, digamos, ¿no? No es la conciencia de vigilia esta que claro. tenemos ahora que estamos hablando, sino que de hecho a veces se le llama conciencia nocturna, conciencia del soñar, que tiene como otros Ujú, parámetros y de hecho la temporalidad o la cronología no es uno de los parámetros, digamos, de la conciencia del soñar, me parece, ¿no? ujú, Que después claro, cuando sí, despertamos y entramos en esa temporalidad, necesitamos reordenar con alguna estructura esas imágenes pero parecería que, por eso digo, me da como alivio saber que hubiera una estructura del sueño, pero en realidad me parece que no la hay, ¿no? En el sentido de claro, que mientras soñamos no hay temporalidad. Uno puede ir para adelante, para atrás, para atrás. superponer momentos, uno puede ser joven y Ujú, viejo a la vez. A mí me ha tal pasado cual. de sentir, de estar soñando, sentir que yo era joven y verme en un espejo y ser viejo, por ejemplo, ¿no? En el Ujú, momento. O, ujú, o soñar, yo tengo un hijo pequeño, soñar con mi ujú. hijo de grande, por ejemplo, ¿no? Mm, Entonces ajá, digo, en ese sentido, la temporalidad de la cronología, de esta manera de estructurar la conciencia de vigilia, me parece que en el sueño no está. Después necesitamos claro, estructurarlo de alguna manera, para claro, contar qué vino ujú, después y qué vino antes, pero en realidad, claro. Sí, sí, es más este, que nada, claro, para la comprensión en la que uno a veces busca como cierto ajá, orden, ¿no? Como estructurarlo de alguna manera, sí, pero es tal cual como dices, o sea, sí. sí, Eso hace que el lenguaje del sueño o el mensaje del sueño también sea bastante encriptado de alguna manera, es bastante difícil sí, de comprender, digamos, ¿no? Porque ya si no sí, tiene lógica temporal, ya se complica bastante, digamos. claro. Y Sí, yo creo que también si por encima eso uno viene a lleno de veces símbolos, desecha. más se complica todavía. Ahí es cuando más se te complica, entonces por eso la mayoría de la gente desecha Mm, todo esto, ¿no? Porque es difícil. A ver, no es la palabra difícil, es distinto, es mm, un lenguaje distinto que hay que aprender a entenderlo. Entonces, en lo distinto a veces no queremos entrar porque requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere también sí, genera ansiedad, un cambio genera de uno miedo. mismo, ¿no? Mm, Genera miedos también muchas personas si tú les preguntas si recordaron un sueño, generalmente son pesadillas. Entonces, si tienen, se quedan con esa imagen, ¿no? Como que el sueño es una pesadilla y no es nada más que eso. claro. Entonces hay un temor a querer comprender, a querer recordar el sueño, ¿m? Porque tu experiencia es en base a pesadillas. Claro. Y Como que la también pesadilla es tan potente que te queda ahí como mm, impregnado, ¿no? Como que es difícil poder como dejarla atrás. sí, Sí. es como si hubiera una facilidad para la conciencia de vigilia de quedarse pegada, digamos así, a lo negativo, a lo doloroso, Mm, ¿no? Hay veces que hay que hacer un esfuerzo para ver lo positivo en una crisis, en un momento difícil,
claro. Eso no es habitual. También me parece a mí que tiene un sentido, eh, digamos, como si fuera un mecanismo arquetípico de supervivencia, digamos, ¿no? Está bueno poder quedarse pegado en cierta manera a lo doloroso porque para no lastimarme, digamos, ¿no? Para poder prevenir Ujú. eso también. Pero iba a preguntarte, em, se me fue, se me fue la pregunta, pero bueno, en fin. ¿Qué, te- Va a volver. qué, Ujú. en algún momento se me planteó esta pregunta, no sé bien cómo hacerla, pero ¿quién sueña? O de dónde viene ese mensaje, digamos? O de mí mismo, imagino, pero uno podría pensar como en distintos estratos o dimensiones de uno mismo que me manifiesto a través de un sueño o me manifiesto a través de un accidente o de un olvido, de una enfermedad. ¿Qué te parece a vos esta? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Qué es lo, Claro. qué hay en, qué es lo de mí que sueña? No sé cómo plantearla bien, Ujú, digamos, ¿no? ujú, sí, 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 sí. Podría decirse que el alma es la que sueña y me habla, mi dimensión espiritual, no sé cómo, no quiero Yo caricaturizarlo tampoco, pero sí, yo lo siento más como la parte espiritual, el ser espiritual que habita en cada uno. mm, Eso siento que es la parte, es como la conexión, es parte de nosotros, ese ser. Es ajá. una partecita de nosotros y yo siento que es él quien hace el contacto con ese espacio, ¿no? Eh, que que muchas veces es extraño, ¿no? Porque uno no sabe como de dónde viene, como porque a veces tratamos de ponerlo en un lugar, en una forma. ¿Dónde está el sueño en este momento, no? O sea, Mm, el mundo onírico, ¿dónde está? ¿Dónde queda? ujú. Eh, Sería como otra dimensión, como que nos fuésemos a otra dimensión, si se quiere, donde nos encontramos con todo este mundo. Que de Eh, hecho hay algunas terapias, ¿no? Como los viajes astrales, digo, hay algunas Astrales, técnicas, los registros sí. akáshicos, digo, Mm, esta suerte de técnica, de terapia por la cual eh, uno puede entrenar una habilidad para conectar con esa dimensión espiritual de ujú, eterna sabiduría, de sin tiempo, ¿no? Me parece como si los sueños fueran como una suerte de ventanita que yo conecto por las noches, todas las noches, o que tengo la posibilidad de conectar por lo menos. ujú, Este, y entonces calculo yo desde la psicología que trabajo y desde mi manera de comprender, comprenderme a mí como ser humano, digamos, y comprender la humanidad sí, desde ese lugar, para mí es inevitable pensar o entender que el ser humano tiene una dimensión espiritual, tiene una dimensión ujú, anímica, digamos, de alma. Este, ujú, entonces, el sueño de alguna manera seguramente colabora con el proceso espiritual, ¿o no? ¿Qué sí, te parece a vos? sí. Para mí sí, para mí es eso, el sueño, si se quiere, ¿no? Como este ser espiritual con los guías espirituales que tenemos Ajá. todas y todos, ¿no? Para mí el sueño va de la mano de eso. Yo lo considero que es parte de ese ser espiritual que cada uno tiene, no lo veo como apartado de eso, porque lo que te entrega un sueño, lo que te aporta un sueño es también para tu proceso, para tu propia evolución Ujú, personal, para tu autoconocimiento, para tu desarrollo, para tu crecimiento como ser humano. claro. Entonces desde ahí está completamente como ligado a esto, ¿no? A ese ser eh, superior o ser espiritual, que es parte también de cada uno, pero eh, que en nuestra vida a lo mejor, por todo como estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Tendemos a dejar todo esto a un costado y le damos y nos enfrentamos a la vida con otras habilidades y capacidades Mm, que se alejan un poco de lo espiritual, que se alejan
del autoconocimiento, de la escucha, de lo que te lleva hacia adentro, ¿no? Como de esa mirada interna también, de aprender a conocerte, aprender a conectar también con tu propósito, a eso que vinimos, cada uno viene a entregar al mundo. Entonces siento que lo espiritual está completamente de la mano del mundo onírico y es un aliado, digo, y es un aliado para los seres, Mm. para la humanidad, completamente. Es un poco difícil poner en palabras y hasta Mm. riesgoso a veces querer transmitir algo que tiene que ver con la dimensión espiritual y ponerla en un lenguaje más cotidiano, ¿no? Me parece. Sí, sí, Y sí, también a lo sí. mejor, gracias a esto que acabamos de decir, hay muchas personas que están dejando de ver el video. Ujú, Este, claro, sí. ahí se me hace la conexión directa entre las dos acepciones del sueño, del soñar que dijimos antes, ¿no? Como si Ujú, hubiera ahí eh, u- una conexión, digo, ¿cómo se llama cuando uno tiene un hipervínculo, ¿no? ujú. Usando una terminología de la tecnología, digamos, entre el sueño del soñar de la noche y el sueño de soñar despierto, ¿no? Porque los Ujú, dos sueños al final tienen que ver con ese acompañamiento, con esa presencia de mi dimensión espiritual también, con el propósito, a lo mejor, la misión, ajá, sin duda me claro. parece, ¿no? O sea, Sí, los sueños sí, que uno sí, sueña sí, sí. despierto, eh, creo yo, por lo menos tiene mucho que ver con la intuición también. No es soñar que me voy a comer un chocolate, digo, a lo mejor uno sueña con la felicidad, uno sueña con estados, digamos, no tanto Ujú, con cosas, con claro, materiales, digamos, ¿no? claro. En estos Sí, sí, sueños del sí. soñar despierto, digo. Y hay una Ujú, frase de claro. Jung que aparece en muchas placas ahí en Facebook, no la tengo muy presente ahora, que habla de esto, ¿no? De soñar despierto. Ah, sí, sí, Este, es una que la he visto también. Sí, sí, sí. No, no la que algo que tengo. dice que se sueña. Ay, ¿cómo es la frase? No me la Ya va a recuerdo, pero venir. sí, ya sé cuál es La a la vamos que a te invocar refieres. y después va a aparecer. Va a aparecer, sí, sí, Y sí, entonces, sí. ¿cuál es tu, Totalmente. tu opinión en la relación que puede existir entre un sueño y la intuición? Sin entrar en definir mucho la intuición, que también es bastante compleja de definirla, pero Ujú, apelando al sentido experiencial de cada uno que puede estar escuchándonos, de que cada uno tiene una experiencia sobre la intuición, digamos, más allá de un concepto, creo que todos ujú, tenemos experiencia sobre esta posibilidad, digamos, ¿no? Entonces, sin ir sí. al hecho de definirla, que es complejo, pero ¿cuál es la relación que la encontrás entre sincronía, intuición, sueño? Ujú. Em, a ver, en cuanto a mi experiencia, yo siento que la intuición, con respecto a cuando comencé a incorporar todo, a tomar contacto más conscientemente con el mundo onírico, fue ampliándose, Ujú, ¿sí? Dejó de ser quizás la misma, ¿no? Porque me empezaron a pasar sucesos donde sucedían situaciones que yo no estaba quizás acostumbrada o no había hecho consciente, no había hecho consciente, y que intuitivamente estaban ahí, es como que se despertara la intuición, se despertara de un periodo quizás donde no fue registrada, no fue tomada en cuenta, mm. no fue escuchada, y comienzo a escucharla más, a hacerle caso más que nada. Es como, a ver, si la intuición está diciendo algo, por un motivo es. No, O no sea, me decís habla que por... el trabajo con los sueños, el trabajo personal con los sueños, de alguna manera potencia o despierta la intuición también. Ujú. En mi Y, experiencia, eso fue lo que me pasó. y Yo siento que sí despierta. esa intuición que se despierta o que potencia,
digamos, en la vida diaria, de vigilia, ¿no? Sería Sí, como si uno es tuviera, yo creería que no lo dejaría solo a la vigilia, porque bien, me ha pasado de estar soñando y que digo, estoy soñando. ¿Viste que hay sueños ajá, a veces donde uno tiene que resolver algo? Un sueño donde hay algo que uno tiene, le toca hacer. Entonces me ha pasado en ocasiones estar soñando, saber que estoy soñando, eh, estar consciente en el sueño de ese proceso que estoy viviendo y hacer lo que me toca hacer. mm, Por ejemplo, tomar una decisión. Tengo que ujú, elegir tal camino porque tal camino me conduce a eso que yo quiero y lo elijo de alguna manera conscientemente. Entonces siento que es, que es en ambos casos, ¿no? Es en el mundo tanto sí, de la vigilia como en el mundo onírico también, ¿no? Y acá creo que va de la mano con, con estos entrenamientos que mencionabas de los viajes astrales y todo eso. Hay gente como que entrena. Yo no sé muy bien cómo es ese entrenamiento, no sé cómo lo hacen, de qué forma, pero entendería que de alguna manera como que te va sucediendo, ¿no? En mi caso no es que yo quise estar consciente, digo, ahora voy a estar consciente del sueño, es espontáneo, es claro. algo que ocurre, pero yo siento que está en ambos mundos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está presente en Sí, ambos mundos. o sea que, pero Y la también, intuición es sí, escuchar eso, es como escuchar eso finito, ¿no? Es escuchar eso que está a veces entre líneas, es escuchar eso que es invisible a la vista, al oído, por decirlo de alguna manera, que hay otro, como que apareciera un nuevo sentido, mm, el cual comienzas a aprender de él, al cual le das el espacio para que aparezca también. claro. Porque a veces no queremos escuchar simplemente, no queremos escuchar. Mm. Entonces, seguimos tal cual, ¿no? El, Se nos siguen repitiendo situaciones claro, en la vida, por sí, ejemplo. sí, sí, lo ¿Mm? que mencionábamos antes, digamos, mensajes repetitivos cada vez más fuertes y Y cuando no se tan hacen solo más los sueños, fuertes se sino en la pueden, vida de vigilia también te claro, aparecen, ¿no? Los mensajes se te repiten. Ujú, sí, sí, digo, claro. estos Ujú, mensajes cada vez más ruidosos, más estruendosos y también cada vez más dolorosos, porque el dolor ujú, es aquello que hace que yo lleve conciencia, ¿no? Si a mí me duele la sí, panza, llevo conciencia a mi panza. Mientras no me sí. duela, no sé ni qué No va a pasa haber ahí, digamos, conciencia. ¿no? No, no la Claro, tengo muy sí, presente. Entonces sí, el dolor también es como una forma de llevar conciencia, una claro, manera dolorosa. Se podría llevar sí. conciencia sin necesidad de De recurrir al dolor. dolor, digamos, ¿no? Claro, claro, pero parece que para los seres humanos no va por ahí, ¿no? Y no sé, porque a Eh, mí me da la impresión que lo que vos estás transmitiendo, digo, invitar a la gente a que tenga un trabajo con sus sueños, a invitar a desarrollar esa sensibilidad, ujú, es una manera de llevar conciencia, de poner luz, sin necesidad de que duela, digamos, ¿no? claro, Sin necesidad de de no llegar a recurrir ese al... extremo, Claro, tal exacto. cual, tal Es- cual, Entonces, sí. a mí siempre me llamó la atención, y por ahí para ir terminando también, esto que dicen Ujú, de que aproximadamente, porque por ahí los niños duermen un poco más, los adultos mayores duermen un poco menos, pero esto de que más o menos dormimos 8 horas de las 24 del día. Me ujú, llamó la atención porque es un tercio. Quiere decir que si yo tengo mm, 30 años, he dormido 10 años de mi vida, digamos. Y claro, y sí. si muero a los 90, dormí 30 años de mi vida. Entonces me llama la atención esa proporción, por un lado, de alguna manera, alguna vez lo podré conversar con algún matemático de la Ajá, geometría, yo qué sé, ¿no? De la geometría sagrada, que hay una proporción claro, ahí muy clara, pero sí, también en el súper sentido de claro. decir, si yo paso un tercio de mi vida durmiendo, eso es algo que tiene que ser eh, es-
como sagrado para el ser humano, ¿no? Es un espacio de sacro, sagrado, ujú, digamos, en el sentido de que ujú, todos pasamos, digamos, el deportista de alto rendimiento, el dictador de la historia, el mendigo, o sea, todos pasamos un tercio, no importa lo que hagas, no importa tu manifestación, digamos, en la tierra, por decir, todos ujú. pasamos un tercio, entonces es algo propio, me parece a mí, de la especie humana, del ser humano, y tiene que ser algo sagrado. Entonces yo Sí. digo, desde ese lugar, digo, darle lugar o darle la perspectiva, la importancia de lo que pasa, de lo que acontece en la noche, del sueño que Ujú, acontece en la noche, porque acontece en un momento muy sagrado para mí, que sí, inevitablemente soñar más, soñar menos, pero todos tenemos que pasar por un tercio de vida durmiendo, digamos. claro, claro, Y sí, también un poco la por pregunta algo apunta será. a que, Ujú, más allá del sueño, que es como esa actividad eh, de imágenes mentales, no sé bien cómo llamarlo, porque uno mientras duerme no sueña todo el tiempo, me parece, ¿no? Hay un momento que simplemente dormimos. ujú, Entonces, ¿qué te parece a vos? Yo tengo esta imagen como si soñar fuera algo que sucede cuando uno entra a un lugar sagrado, a un templo, a una iglesia, y si soñar fuera eso que me pasa a mí dentro de la iglesia, digamos, pero ya estoy dentro de la iglesia. Ya estoy en esa quietud, en esa calma, en ese silencio, que esa sería la noche o el dormir. ujú, ujú, Entonces desde ahí también entender que los sueños vienen envueltos de todos lados de algo sagrado, de algo único, de algo espiritual también le podría poner, ujú. digamos, ¿no? Sí, Entonces creo yo, y por ahí respondo a la pregunta que te hice antes, no habría sueños irrelevantes. En todo caso, habrá que ver cómo se acomoda ese sueño que parece insignificante en el resto de la trama de los otros sueños de los otros días. Porque ujú, también hay como un recorrido, yo sé que vos hacés, lo has mencionado, como una bitácora de sueños donde vas anotando ujú. los sueños de todas las Sí, noches o cada sí, tanto, y después vas sí, viendo, vas leyendo eso como si fuera un libro, ¿no? Y sí, hay una sí, sí, trama, hay sí. un mensaje, hay algo que tiene que ver con algo del acontecer, a lo mejor de un mes, de un año, de un tiempo, de una Mm, época, digamos. sí, Entonces, totalmente. Sí, este, hay una secuencia también que se da a los sueños. ajá. Hay una secuencia. Y a veces sueños que uno puede pensar que son insignificantes son sueños con tremendo mensaje, O, o le, con en- tremendo. o le encontramos el mensaje tiempo después, Y pasa, porque, yo hay claro. sueños que te digo que he tenido y que no te miento si ha pasado un año y no lo he comprendido. Claro, Y lo de notas repente, como siguiendo la metodología, pero no le ves mucho caso claro, en pero el momento. quedó ahí, claro, Claro. quedó ahí y yo no le insisto tampoco, si quedó Mm. ahí, bueno, y de repente en un momento en que estoy, ¡pum! Se me Aparece. viene en la comprensión, pero total, te digo, total de, ay, ahora entiendo este sueño y ¡pum! Claro, Pasa, el insight, pasa. el darse cuenta Entonces es ahí un, claro, claro, espontáneo de, a lo mejor de un montón, como uno cuando dice me cayó la ficha, digamos, ¿no? ajá, Me cayó tal la cual, ficha o me cayeron las fichas, claro, esa comprensión ajá, general, no sé cómo, más sí, holística. sí, sí, Em, sí, entonces, total. vos dijiste en algún momento que el soñar o el mensaje del sueño tiene que ver con la evolución de cada uno y esa evolución siempre es en términos sanadores. ¿Te parece o no? O sea, como si el sueño trajera un mensaje sanador finalmente. Mm, sí, sí, podríamos, sí, creo que esa evolución tiene que ver, no sé si la encasillaría solo en el sanar, pero tiene que ver con el aprender también de uno mismo, con con el aprender que a veces tenemos capacidades que desconocemos acerca de nosotros mismos. Mm, Tiene que ver con el aprender a aceptarnos tal cual somos, con
con esa sombra y con esa luz que habitamos, que es parte de cada ser. Entonces siento que un sueño sí puede ser sanador, pero también toma otros aspectos, ¿no? No lo encasillaría solamente en lo sanador. Perfecto. Siento que es abundante en el Mm. contenido que trae y colabora, contribuye en el desarrollo, desarrollo del ser humano. Sí. Sí, 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 total. Y el tema de esto de llevar una bitácora, que sería Ajá. un cuaderno de sueños donde vas anotando, escribiendo tus sueños, el cual es importante ponerle una fecha, porque la fecha más o menos a ti te va a indicar en qué proceso, qué etapa que estabas viviendo, qué acontecía en ese momento. La bitácora te permite volver a releer un sueño y cuando a veces relees, logras ver también otro mensaje, ¿no? Como que Mm. ese desentramado del sueño te va quedando más claro, logras comparar, logras ver si hay una secuencia, si se repiten símbolos o no, logras ver a veces un progreso. eh, entonces, esa bitácora es una herramienta muy, muy positiva al momento de comprender y tomar contacto con el mundo onírico, ¿no? Mm. Hay gente, yo sé que hay artistas también que han utilizado sus sueños para hacer letras de canciones, por ejemplo, para Sí, crear pintores famosos, escritores que han utilizado todo el material onírico para crear, porque es un material creativo, si se claro. quiere. Hay creatividad en todo eso. Entonces siento que la bitácora, más allá de que te puede ayudar, contribuye a que comprendas los mensajes, también te puede aportar de otra forma a tu vida, ¿no? Como Mm. no la encasillaría solamente en que voy a releer mis sueños y voy a ir eh, viendo esto de los mensajes que trae, ¿no? ¿Qué esencia tiene el sueño? Aparte de eso hay mucho más también que se podría construir con los sueños. Entonces, para mí es esto, lo sagrado que trajiste, me parece una palabra muy linda, eh, con una energía muy poderosa también, ¿no? Mm. Que te hace tomar contacto, ser consciente de que somos seres también sagrados, ¿no? Que lo sagrado habita en nosotras y en nosotros si se quiere. Pero para eso tenemos que darnos los espacios, tenemos que darnos estas instancias también, ¿no? Mm. De poder tomar contacto con eso sagrado que habita en cada uno, poder descubrirlo, poder sacarlo a la luz, ¿no? Eso siento que es fundamental. Yo siempre Y hago, es una riqueza que tenemos. siempre soy muy insistente en mis consultas con las personas con las que trabajo en consultorio, pero también en lo que comparto en redes, de, de aprender, volver a aprender a ir a dormir, digamos, diría, una cosa así. Porque generalmente uno va a Ajá. dormir como cansado, muy cansado del día, llegando, digamos, con la batería en 5 en Mm, rojo, ahora que tenemos sí. los celulares y tenemos esta comparación, llegamos con la Ujú, batería en rojo y nos desplomamos en la cama y nos dormimos, más bien que nos dormimos. O ni hablar la sí. persona que necesita de algún fármaco para conciliar el sueño, digamos, ¿no? Pero yo siempre digo, bueno, si entrar a la noche es entrar a este templo sagrado, ¿cómo es entrar como bolsa de arena, desplomarme o llegar con las energías mínimas? Más bien que ese ingreso no va a ser igual, digamos, y la experiencia que yo tenga después tampoco va a ser igual. Entonces yo siempre soy bastante insistente en aprender a irme a dormir, perdón, aprender a irme a dormir, que es bajar los estímulos, poner a lo mejor una musiquita, un aroma, hacer una Comer pequeña meditación, liviano. comer liviano, hacer una pequeña Ujú, meditación, tal vez ya en la cama, y ujú, entregarme, saber con conciencia que me estoy entregando a un momento muy sagrado de mi vida, digamos. Que más allá de que yo sea religioso, espiritual o no, es un momento de mucho cuidado, digamos. Si yo voy a pasar un tercio de mi vida durmiendo, más bien que ese tercio, sacarle provecho y que sea beneficioso para los otros dos tercios, digamos, ¿no? Por decir. claro, que sea Este, amoroso ese proceso, claro. sí, Sí, higiénico, totalmente. que sea Sí, higiénico también.
Sí, Digo, sí, me sí, preocupa sí. mucho el caso, muchos casos de personas que necesitan tomarse un fármaco, un clonazepam, algo así, para Para ir a conciliar el dormir. sueño, digamos, ¿no? Sí, Porque sí. duermen, no sé en qué medida descansan a nivel fisiológico, digamos, si realmente es Mm, reparador o no, pero lo que estoy claro. seguro es que no hay un contacto ahí no hay un contacto íntimo, no hay un contacto sensible, digamos. Eh, Ujú. y ni hablar Mm, que no hay sueños muchas veces. O no hay claro. recuerdos No posteriores hay de haber recuerdo. soñado, Mm, o no hay sueños, no sé, no me consta, digamos, pero sé que mm, hay casos graves, digamos, de que requieren medicación, incluso ciertas enfermedades mentales, que por lo menos se constata que no hay movimiento ocular rápido, la fase mm, REM, que es la claro, que coincide con con el el momento sueño. del soñar, Mm, digamos, ¿no? sí. Entonces hay algo ahí que se pierde, muy, muy profundo, muy sensible, muy sutil, que se pierde de la Mm, experiencia humana también, digamos, ¿no? claro. Sí. Eh, bueno, me queda una sola pregunta y sé que abre mucho, pero bueno, si no la hacemos como nos salga acotadamente. Que es cuando Ajá. soñamos, bueno, recién vos dijiste dos preguntas, verdaderamente. Una es como si hubiera una suerte de tipos de sueños, mencionaste Ujú, las pesadillas, eh, ujú. y hay parece como sueños más, no sé, ¿qué te parece a vos? ¿Hay como una categoría de así, o tipos de sueños, o no? ¿O son Ujú. pesadillas y todos los demás? No, podríamos decir que hay tipos de sueño. Sí, 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 hay tipos de sueño. Está un sueño que a veces las personas te preguntan bastante, que es el de las premoniciones. Hoy tuve ese sueño y sucedió. Ese Ajá. podría ser un tipo de An- sueño que claro, sucede y que an- me he dado cuenta porque cuando sucedía, o sea, cuando yo tenía un sueño y veía que sucedía eso, yo no sabía mucho qué hacer y decía, ¿por qué uno tiene esa capacidad de poder soñar lo que va a pasar? O sea, anticiparse. qué parte me toca a mí como ser humano que Mm. puedo, no sé, tomar, ver, hacer por eso que sucede? Y me di cuenta de que esos sueños a mí me han permitido tomar esa situación que va a acontecer, tomarla con una tranquilidad, tomarla, si se quiere, con una sabiduría de saber cómo el actuar, porque me ha tocado actuar ante esos sueños, ¿no? Como Claro. sucedieron ciertos sueños premonitorios que tenían que ver quizás con un accidente en el que yo de alguna manera tuve que, bueno, ¿qué hago, no? Y la manera en que pude actuar fue desde la tranquilidad, desde, desde la paciencia de cómo llevar la situación. Entonces, creería ahí que en ese sentido, un sueño premonitorio te entrega la información para que tú de alguna manera estés preparada de actuar de la mejor manera posible, ¿no? Porque Ujú. la otra opción era caer en el miedo, en el susto, en el desesperarme y no iba a aportar nada a la situación, ¿no? Entonces, Claro, eso he ido aprendiendo. Me estoy desviando un poco, lo quería poner de ejemplo, porque me sí, parece importante, pero sí. sí, a mí no me gusta mucho de esto de categorizar, pero sí sé que hay tipos de sueños que eh, Jung habla de los sueños compensatorios, habla de los sueños sueños sanadores, sueños premonitorios, están las Mm, pesadillas, ujú. y Los bueno, así podemos seguir repetitivos, enumerando tipos, los claro, sueños repetitivos, sí. enumerando sueños. Sí, nos sirven para identificar también, ¿no? Nos sirven para Ujú. identificar, Sí, porque la ayudar conciencia de a... vigilia es inevitablemente analítica también. Sí, Entonces necesitamos de esas categorías para poder, me parece a mí, ajá. ¿no? Sí, es que Sin sí, es esto que estereotipar, decíamos, sin de poner caricaturizar, el digamos, sueño en un pero tiempo, está, tal sí, cual, sí, sí, ordenar un sí, lo poquito. necesitamos. Sobre todo porque el sueño es, como dijiste Sí. al inicio, es tan rico, es tan vasto, tiene tantos sentidos posibles o símbolos, que bueno, necesitamos Ujú. como ir de alguna manera analizando, encasillando, clasificando,
tal vez hasta para ordenar el análisis también o la posterior, digamos, este, Ujú. tomar conciencia de eso. Y la Sí, última pregunta entonces sería, que sé que abre mucho tema, pero de última lo hacemos cortito, que es cuando uno sueña, vos hablas a veces de los personajes en los sueños, cuando uno sí. sueña con otras personas, mi duda siempre es si esa persona que aparece en el sueño es un reflejo mío de alguna manera o es Ujú, realmente el otro, o si hubiera una posibilidad en el alma del otro que se conecte con mi alma a través de un sueño, digamos, ¿no? No sé si me ujú. explico. En Sí, psicología se sí, habla mucho sí. de proyección como un mecanismo muy Ujú, habitual. A mí me gusta hacer el ejemplo, pensar cómo es la proyección. Cuando uno proyecta una diapositiva en la pared, por lo menos antes se hacía, ahora ya no tanto, sabemos que la imagen no está en la pared, está en la fotito que está dentro de la maquinita del proyector, pero yo necesito tener en la pared determinadas características, no cualquier pared me sirve para proyectar. Es una pared blanca, lisa. Si yo proyecto en una pared de ladrillos, voy a ver con mucha menos nitidez. Entonces hay algo del otro, aún en la proyección, que tiene que estar presente de determinada manera para que yo pueda ver la proyección, digamos, ¿no? Me parece a mí, ujú. por lo menos. Entonces en los sueños, cuando yo sueño con otras personas, esa otra persona, ¿también hay algo del otro presente ahí o es solamente proyección, digamos, reflejo de uno mismo? ¿Qué te parece a vos? Yo creo que pasan ambas situaciones. Hay ciertos sueños que te están indicando que eso que refleja la otra persona es algo que también me corresponde, también me pertenece, ¿no? Me tengo que hacer cargo. Como también me he dado cuenta que hay sueños donde de alguna manera se toma contacto con esa otra persona, con ese otro personaje, con ese otro ser. eh, y hay algo también, ¿no? Hay como una conexión que se hiciera, una comunicación Sí, entre estos dos seres. Creo que el sueño tiene de ambos. Y para ello es importante esto de llevar el registro, porque con claro. el registro podemos volver a leer y podemos determinar también, ¿no? Por qué O ver situación se está el viviendo y por contexto qué, también. Claro. exactamente, poner en contexto de la Mm, vida, en vigilia, y mm. por qué esta persona aparece en este momento. Yo tengo un ¿Por qué amigo no que cada vez que sueña apareció antes o conmigo, después? me Ajá. llama. Y me dice, hola, quería saber cómo estás, si estás bien, anoche soñé con vos. No porque sueñe cosas feas, pero cada vez que sueña Mm, conmigo me llama, digamos, ¿no? Y sí, me ha sí. pasado, nos ha pasado más de una vez, que él me llama porque ha soñado conmigo y yo esa noche también había soñado con él, digamos, ¿no? Por ahí cosas Hay un distintas, contacto. pero Claro, como si hubiera sí, realmente un encuentro de alguna manera, ¿no? claro, Una sí. conexión. Y de Viste que hecho en la vida hay, de vigilia a veces te estás haciendo algo y te acordaste de tal amigo o tal amiga. sí, Y esa persona también se recordó de ti. O sí, sea, uno de los dos inició el contacto o lo llamaste a algo, uy, me acordé de ti, yo también me acordé de ti, eso pasa, ¿no? Te sucede en la vida de vigilia. sí, También sí, sí, sucede en los sí. sueños. A mí también me ocurre esto que dices, que tengo amigas que sueñan con uno y te llaman para saber cómo estás porque, no sé, te la apareciste en un sueño. Sí, sí, Como a ese veces llaman para saber que estuvieras bien, ¿no? Como si fuera también, que uno está anticipando que va a también. pasar algo malo, digamos. Claro, sí, sí, sí. A veces se hace esa asociación, ¿no? De, de que algo malo va a pasar y simplemente es como ese contacto, ¿no? Hay un poema, lo estoy googleando en este momento mientras terminas de hablar, que me Ajá, gustaría usarlo para cerrar, ajá, pero no lo dale. encuentro, no me acuerdo exactamente. Me acuerdo como tengo la reminiscencia, pero no me acuerdo bien. Eh, ¿De quién es el poema? no lo quiero spoilear porque Ah, tampoco bueno. sé el autor, digamos. Ah, bueno. Bueno, Bueno, yo voy compartiéndole, y dale, ahí está. nos Eso. escuchan que el sábado 26 de septiembre
a las 4 de la tarde estaré compartiendo encuentros, un taller de sueño, donde estaremos abordando distintos temas del mundo onírico. Estaremos hablando haremos una interpretación grupal de sueños, entonces acá cada persona puede traer sus sueños. Si no recordó un sueño, no tiene algo para traer, no importa, porque vas a poder comenzar a tomar contacto con tus sueños. Vamos a hablar de cómo recordar, de cómo escuchar el sueño, de cómo hacer tu propia bitácora o cuaderno de sueños. Vamos a compartir acerca de la función del soñar, una breve introducción también a lo que es el mundo onírico. Van a haber sorpresas, regalos también, va a estar muy, muy entretenido, tomando contacto con los sueños desde una mirada amorosa y positiva. Es como la esencia de lo que yo estoy planteando para este taller, por eso le puse encuentros también a este espacio, un espacio de trabajo colectivo, Y donde, sí. sí, No, sí, sí, esto va a ser desde qué, cómo nos conectamos con eso, de qué plataforma, perfil. va a ser plataforma Zoom, Sí, sí, va a ser un encuentro online, online. bien. Les comparto también mis redes sociales, que es @Camino de los Vientos, en Instagram, en Facebook, me encuentran, eh, y así les puedo compartir en detalle la información del taller, del programa que va a estar súper lindo, muy interesante Ya, para ya quienes tengan, me dieron ganas también. para Sí. quienes quieran empezar a tomar contacto con todo el mundo onírico, y de Dijiste una manera el día 26, ¿no? 26 de septiembre, sí. Ujú. Tomar contacto de una manera también así amorosa, ¿no? De una manera mucho más positiva, porque esto que hablábamos, a veces tendemos a recordar la pesadilla, y desde ahí no quiero acercarme a este espacio, entonces es poder habitarlo de una manera mucho más amorosa, como dije. Y sobre todo también Cálida. importante de la mano o del acompañamiento tuyo, que tenés mucha experiencia, porque además de que esto de alguna manera es tu oficio, tu trabajo, no sé cómo llamarlo, Ujú. pero es algo que Hasta vos lo oficio. haces Ujú. personalmente Ujú. también para vos, digamos, ¿no? O sea, esto, y es Mm. más, no sé si comenzó así, Así siendo, comenzó, claro. así comenzó, sí, tal cual comencé yo haciendo este recorrido, ¿no? Y que lo continúo haciendo, o sea, no he dejado de hacerlo. Ujú, Inició en el año 2009, todavía me acuerdo, con pesadillas inició. claro. Llegué a ese encuentro, sí, 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 sí. Me alegra Y claro, mucho, es acompañar también el camino, el proceso de otras personas también con estas herramientas, que son herramientas que traemos, ¿no? Que están ahí en cada uno, en cada una, y bueno. que a veces el animarse a volcarse a lo onírico, digamos, a volcarse en el sentido de recibir esos mensajes, de, de desplegar esta sensibilidad que necesitamos para eso también. eh, a veces muchas personas tienen la inquietud, ¿no? Porque soñar, soñamos todos y Ujú, todos sentimos lo que es un sueño, digamos, por ahí, algunos más feos, otros más lindos. eh, pero también me parece que hay como poca, no sé cómo decirlo, oferta o promoción. Yo no me he enterado de muchas personas que hagan el trabajo que haces vos, por ejemplo, de ujú, acompañamiento y de involucrarlo en un proceso de autodescubrimiento, digamos, ¿no? Y de crecimiento. ujú, Hay sí, veces que, bueno, si uno quiere comenzar a indagar o a descubrirse, saber que estás vos, que haces esto con mucho amor, con experiencia, eh, y que no es que empezaste ayer, digamos, y que no es tampoco que te mm, lo haces desde la teoría pura. También tenés, digamos, mm, tu propio recorrido, digamos. ujú, Eh,
Así que bueno, esto me parece súper importante también mencionarlo. Y me da mucha alegría haber hecho este encuentro finalmente. Ojalá que haya otro. Genial, si hay Yo otro, me soy un poco encanta. ansioso también. Con las cosas que me gustan mucho me pongo ansioso. Así que ya Ajá. quiero que tengamos otro, pero bueno, ahí vamos a dejarlo fraguar. Lo Dale, vamos, sí. en la psicología antroposófica es la psicología que acompaña al movimiento antroposófico, que a su vez es el movimiento que envuelve y contiene a lo que es la pedagogía Waldorf, con W, Ujú, la pedagogía sí. Waldorf, de las escuelas Waldorf. Y en las escuelas, toda la estructura pedagógica de la escuela está armada en base a que, por ejemplo, en la clase de matemática, que se da no sé, el lunes, vamos a decir, la maestra organiza la currícula de la semana o los temas de la semana sabiendo que entre lunes y martes hay una noche. Entonces hay muchas veces que en la clase se le pide o se les indica o se les aconseja a los niños, vamos a dejar esto acá y lo vamos a llevar a la noche y mañana seguimos, digamos. Por- Wow, qué hermoso. Que o sea, esas instancias así que se contemplen. Porque el proceso de la noche es un proceso cognitivo súper importante y que tiene, como ya Ujú. dijimos, otros lenguajes, otras sabidurías, y entonces Mm, uno termina de incorporar ese conocimiento o esa práctica a otro nivel, digamos, ¿no? mm, La frase de llevarlo a la noche yo lo uso mucho y en las escuelas mm. es casi ya habitual, digamos, por ahí uno no lo conoce. Ajá. Pero entonces también digo, bueno, guardo mi ansiedad, guardo mi desesperación, la llevo a la noche y vemos qué pasa después, digamos, ¿no? Así que bueno, un poco Dale. llevar toda esta charla, agradecerte, Amanda, también por todo esto, por Gracias, Seba. tu dedicación en Huerta Grande. Me encanta a mí, yo estoy con ganas de ir a vivir a la cumbre. Así que vamos a estar Ah, cerquita, muy cerquita. sí, lindo, lindo toda esta Sí, zona, el hermoso. Valle de Punilla. Sí, Y sí, sí, sí. bueno, a lo mejor tal vez la próxima lo podemos hacer en vivo y nos filmamos. O sea, la Ah, conversación en vivo, estaría muy bueno si nos eso, muy dejan pasar entretenido. ahí. Si me dejan pasar a mí. Bueno, encontré la frase de Genial. Jung que decíamos antes, la voy Ah, a decir, la googleé dale. porque quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Maravilloso, Jung, Tal un cual. genio. Mm, Y sí. lo que decía del poema no es realmente un poema, es una parábola de un filósofo taoísta que se Ajá, llama Xuanji Tzu, si lo estoy diciendo bien. Empieza con Z el nombre, así que bueno. ajá. Y él dice que Xuan Tzu, lo vamos a decir así, soñó, él lo escribió esto, es una parábola, ¿no? Pero digamos, Ajá. lo vamos a contar en primera persona como si hubiera sucedido. Bien. Soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si él había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando que era un hombre. Ah. Mm, qué Nada, hermoso. para cerrar, digamos, ¿no? Mm, Eh, sí, 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 sí. lo dejamos ahí, Mm, reverberando. a ver, estamos ahí, sí, sí, Muchas sí, gracias, sí. Amanda. Ojalá nos encontremos la Sebas, próxima. Y muchas bueno, gracias a gracias a los que ti. nos pueden Mm, escuchar también. Y quedamos dispuestos, yo quedo dispuesto en mis perfiles, en mis redes, para recibir en todo caso consultas y que podamos generar un nuevo encuentro de charla a partir de esas consultas. Podría genial, ser. O me hacerlo en encanta. vivo. Ya lo vemos como lo llevo al sueño y vemos qué sale después. Ahí lo conversamos con la almohada. Ujú. Lo mismo, exacto. Ujú, Bueno, muchas ujú. gracias, Bueno, Amanda. Seba, un Un fuerte placer. abrazo, muchas gracias igualmente. Chao, chao. Hasta luego. ¿Cómo hacemos? Perdón que ahora me viene la parte, ¿cómo termino acá?